Para nombrar los compuestos orgánicos debemos tener presentes de que están constituidos por un prefijo y un sufijo. Los prefijos hacen referencia al número de átomos de carbonos que se encuentran en la cadena. En este caso, si nosotros tenemos un solo átomo de carbono, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo met. Si tenemos dos, sería el prefijo et. Si tenemos tres, sería prop. Para 4 átomos de carbono sería but, para 5 sería pent, para 6 sería ex, para 7 sería o, et, para 8 sería oct, para 9 sería non, para 10 dec y así sucesivamente. En el caso de los sufijos deben tener en cuenta los grupos funcionales presentes. Pero si no tenemos grupos funcionales, sino que tenemos simplemente átomos de carbono unidos mediante enlace, vamos a revisar y vamos a mirar de qué tipo de enlace es. Si es enlace sencillo, enlace doble o enlace triple. Cuando solamente encontramos enlaces sencillos carbono-carbono, entonces se tiene en cuenta de que ese compuesto orgánico pertenece al grupo de los alcanos. Por lo tanto, el sufijo que vamos a utilizar es el sufijo ano. Si encontramos un doble enlace carbono-carbono, entonces pertenece al grupo de los alquenos y el sufijo a utilizar sería el sufijo eno. Pero si encontramos enlaces triples carbono-carbono, entonces hace parte de los alquinos y el sufijo a utilizar sería el sufijo eno. De forma especializada vamos a estudiar a los alcanos. Los alcanos responden a la fórmula general CnH2n más 2. N viene siendo el número de átomos de carbonos que va a tener nuestra cadena o nuestro alcano en este caso. Y H viene siendo el número de hidrógenos presentes. ¿Qué nos garantiza el 2N más 2? Ese 2N más 2 nos va a garantizar de que cada átomo de carbono cumpla con 4 enlaces. Y adicional a eso, de que no presente ni dobles ni triples enlaces. O sea que vamos a tener una saturación completa. Aquí te dejo el primer datico curioso de los alcanos. Son hidrofóbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden mezclar con compuestos polares como por ejemplo el agua. Los alcanos comunes o más utilizados son aquellos que normalmente conocemos como combustibles, como el metano, el butano, el gas propano, la gasolina, las parafinas, el aceite de pino y la cera de abeja. Vamos a realizar el ejercicio para los alcanos. En este caso, teniendo en cuenta la fórmula general que es CnH2n más 2, cuando n toma el valor de 1, quiere decir que tenemos un solo átomo de carbono, la fórmula general nos quedaría C1H2 por 1 más 2. Eso quedaría C1H4. Quiere decir que tenemos un átomo de carbono unido a 4 hidrógenos. Esa viene siendo la fórmula molecular. Entonces, la fórmula estructural nos queda así como se representa en la imagen. Para poderlos nombrar debemos tener en cuenta primero cuántos átomos de carbono tenemos. En esta cadena solamente existe un solo átomo de carbono. Por lo tanto, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo met. Entonces, como no hay presencia ni de dobles ni de triples enlaces, hacemos de cuenta de que es un alcano, pertenece al grupo de los alcanos. Y en los alcanos el sufijo a utilizar es el sufijo ano. Por lo tanto, el compuesto se llama metano. Existe un cierto grupo de bacterias que son capaces de metabolizar a los alcanos, pero también podemos encontrar otro grupo que son capaces de producir a estos alcanos, como es el caso de las archaeas, que también son llamadas arqueas. Estos son organismos procariotas que también son llamados metanogénicos. ¿Por qué? Porque son capaces de producir el gas metano, como el producto del metabolismo del dióxido de carbono. Este tipo de bacteria, o mejor dicho, este tipo de microorganismo, porque es parecido a las bacterias, pero no es una bacteria, se encuentra en el estómago de las vacas, por ejemplo, y es el responsable de que en el estómago de las vacas, en el proceso metabólico de sus alimentos, las vacas liberen una gran cantidad de gas metano. Otro dato importante, si las vacas liberan una gran cantidad de gas metano y el gas metano hace parte de los gases que producen el efecto invernadero, digan ustedes qué otro tipo de efecto puede llegar a estar produciendo la... Como te puedes dar cuenta, el ejercicio es muy sencillo.
Entonces lo vamos a hacer nuevamente, pero esta vez le vamos a dar un valor a n igual a 2. La fórmula general nos queda la siguiente fórmula. C2H2 por 2 más 2. Eso quedaría C2H6. Quiere decir que tenemos dos átomos de carbonos unidos a 6 hidrógenos. Esa es nuestra fórmula molecular. La fórmula estructural queda como se muestra en la imagen. Por lo tanto, si nosotros numeramos la cadena, tenemos dos átomos de carbonos unidos mediante enlace. Como solamente son enlaces sencillos carbono-carbono, sigue perteneciendo al grupo de los alcanos. Entonces, al ser dos átomos de carbonos 1, 2, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo et. Por lo tanto, el compuesto se llama etano. Solo es cuestión de practicar, así que no te preocupes. En este caso, te estoy mostrando un ejercicio que tiene 5 átomos de carbonos, cuya fórmula general viene siendo C5H12. ¿Cómo lo organizamos siempre? Debemos organizar los 5 átomos de carbono de tal manera que estén unidos entre sí mediante el enlace sencillo y luego simplemente vamos a ubicar alrededor de ellos los hidrógenos para completar siempre los 4 enlaces que debe formar cada uno de los átomos de carbono. Como vienen siendo 5 átomos de carbonos, según la numeración que le hemos puesto, el prefijo que vamos a utilizar es el prefijo pent, con el sufijo ano, que es el que corresponde a los alcanos. En este caso, el compuesto se llama pentano. Otro datico curioso. Los alcanos que se encuentran normalmente en la naturaleza se pueden encontrar en los diferentes tipos de estados, en el estado sólido, en el estado líquido y en el estado gaseoso. Pero ¿de qué depende de que tengamos alguno de esos tipos de estado en los alcanos? Depende del número de átomos de carbonos que conforman su cadena. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a iniciar por lo simple. Entre menos átomos de carbonos tiene, menos pesos va a tener este tipo de alcano. Por lo tanto, los alcanos que tienen entre 1 y 4 átomos de carbonos los podemos encontrar en el estado gaseoso. De 5 hasta 17 átomos de carbonos los podemos encontrar en el estado líquido, pero de 18 átomos de carbono en adelante se encuentran en el estado sólido. Otro dato adicional. Si ustedes se dan cuenta, esos primeros alcanos que se encuentran en el estado gaseoso, esos alcanos son de tipo inodoros. ¿Qué significa eso? Que no tienen ningún tipo de olor. Pero en los hogares donde utilizamos este tipo de gases, por ejemplo, el llamado gas natural, que es el gas metano, o el gas propano, tienen un olor característico. ¿A qué se debe ese olor característico si la teoría nos dice que son completamente inodoros? Resulta que como son gases extremadamente tóxicos y peligrosos porque son demasiado explosivos, las empresas que se encargan de suministrar y de vender este tipo de gases tienen como obligación adicionar una pequeña sustancia que se va a encargar de darle ese olor característico para que así, en caso de tener algún tipo de fuga, se pueda identificar por medio de nuestro sentido del olfato, evitando así que suframos envenenamiento por este tipo de gases o, en su defecto, de que llegue a sufrirse una gran explosión en cada uno de nuestros hogares. ¿Sí ven lo importante que es? Continuamos con el pentano, simplemente para mostrarles un pequeño ejercicio. Resulta de que la fórmula estructural es demasiado grande, demasiado compleja y satura demasiado la vista. Así que lo que vamos a hacer es compactarla un poquito mediante la fórmula estructural semidesarrollada, que lo que hace es recogernos los hidrógenos en uno solo y para indicar la cantidad de hidrógenos que hay simplemente vamos a colocar un pequeño subíndice. En el carbono número 1, si te das cuenta, existen 3 hidrógenos. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que los voy a recoger los 3 hidrógenos en uno solo. Y al final del hidrógeno voy a colocar en un pequeño subíndice el número 3. Y así lo voy a hacer para cada uno de los átomos de carbono de esta cadena. Puedes revisar y te darás cuenta que los hidrógenos están completos. Existen 12 hidrógenos. Bien, otra forma de poder continuar estas estructuras sin saturarnos demasiado la vista
es utilizar una que es un poco más condensada. Para este caso vamos a trabajar un principio matemático, que es el factor común. Pero este factor común solamente lo podemos utilizar cuando se va en línea recta. ¿Qué es lo que quiere decir? Simplemente vamos a mirar cuántas veces se repite esa misma proporción carbono e hidrógeno a lo largo de la cadena, pero que vayan unidos uno al otro. En este caso tenemos simplemente el CH2. Iniciamos con un CH3, luego CH2, CH2, CH2 y por último CH3. ¿Quiénes van en línea recta y van continuo? Van el CH2, CH2 y CH2, del carbono 2 hasta el carbono 4. Quiere decir que tenemos 3 CH2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es simplemente recogerlos en uno solo. ¿Cómo compactar? Nuevamente, compactamos el CH2. Al momento de compactarlo, lo que hacemos es simplemente coger nuestra cadena y escribir entre paréntesis el CH2 y al final indicamos cuántas veces está. En este caso está 3 veces. Al final debemos revisar de que estén completos los carbonos y los hidrógenos. Iniciamos. En el carbono número 1 tenemos un carbono. Dentro del paréntesis tenemos otro carbono, pero el 3 que está por fuera del paréntesis nos dice que el grupo está 3 veces. Eso quiere decir que hay 3 carbonos, más 1 que tenemos al principio serían 4 y el que tenemos al final serían 5. 5 carbonos en total. En el caso de los hidrógenos tenemos 3 al principio, dentro del paréntesis tenemos 2, pero como está 3 veces sería 3 por 2, 6. Más 3 que tenemos al principio serían 9 y 3 que tenemos al final serían 2. Aquí te traje un compuesto un poquito más grande, es el heptano, tiene 7 átomos de carbonos. En este caso están ubicados en línea recta, no hay ningún problema, es exactamente igual a los que se han trabajado en las diapositivas anteriores. Pero ¿qué pasa si realizamos un pequeño cambio? Vamos a mirar la fórmula molecular, tendría C7, H2 por 7, 14, más 2, 16. C7H16. ¿En qué consiste el cambio? Simplemente de que ya no organizamos el compuesto en forma de línea. Simplemente de que ahora tenemos una reorganización porque siempre podemos reorganizar la estructura respetando el número de átomos de carbono, el número de hidrógenos y eso sí, que el carbono siempre tenga 4 enlaces. No podemos olvidar eso. El carbono siempre debe tener 4 enlaces. Entonces, este que tenemos aquí tiene la misma fórmula molecular del heptano. Tiene C7H16 y pueden contarlo, pueden verificarlo. Pero este compuesto que tenemos ahí no es el heptano. Este que tenemos aquí es un isómero del heptano y pertenece al grupo de los alcanos ramificados. ¿Qué es ramificado? Que simplemente tenemos una estructura base de la cual se comienzan a desprender una serie de ramas o unas pequeñas ramificaciones, que es lo que se le llama. ¿Pero qué vienen siendo los isómeros? Esa parte de los isómeros les toca investigarlo a ustedes. Se lo voy a dejar de tareita ahí. Algo simple. Entonces, para este punto, si no es el heptano, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Será que se va a llamar heptano también teniendo en cuenta que es la misma fórmula molecular? No. Al cambiar la estructura, cambia automáticamente el nombre porque cambia automáticamente el compuesto. Y eso es lo que ustedes van a aprender a hacer. Van a aprender a nombrar este tipo de compuestos. Para poder nombrar este tipo de compuestos debemos seguir una serie de reglas, así que presten mucha atención y tomen nota de cada una de ellas para que vean que el asunto de la nomenclatura de los alcanos o de cualquier compuesto orgánico es muy simple. Solamente deben seguir las reglas. ¿En qué consiste el cambio? Simplemente de que ya no organizamos el compuesto en forma de línea. Simplemente de que ahora tenemos una reorganización porque siempre podemos reorganizar la estructura respetando el número de átomos de carbono. Las ramificaciones o sustituyentes también son conocidos como grupos alquilo. Esos alquilos son alcanos
que han perdido un átomo de hidrógeno. Entonces, por ese átomo de carbono en el cual ha perdido un átomo de hidrógeno, ellos quedan con los electrones dispuestos a formar un enlace que se realiza con la cadena base o cadena principal. Les citaré el siguiente ejemplo. En el caso del metano. El metano, que viene siendo un alcano que tiene un solo átomo de carbono, su fórmula general es CH4. Cuando ese átomo de carbono pierde un hidrógeno, quedaría como CH3 cargado negativamente. Carga negativa que le va a permitir unirse a una cadena base o a una cadena madre. En el caso de la nomenclatura solamente va a sufrir un cambio. Vamos a cambiar el sufijo ano y lo vamos a sustituir por el sufijo il o hilo. ¿De qué depende que sea il o hilo? Depende de si está unido a una cadena base o si lo estamos mencionando de manera aislada. Cuando está unido a una cadena base, vamos a utilizar el sufijo il, o sea que quedaría metil. Pero si lo voy a estar nombrando de manera aislada, como un radical de manera aislada, o sea, solamente lo estoy nombrando a él solito, entonces quedaría como metil. En el caso del propano, el propano su fórmula general es C3H8. Pero yo no puedo mirar los radicales desde la fórmula general, yo lo tengo que ver desde la fórmula estructural, porque cada átomo de carbono es completamente diferente. Entonces, el propano en este caso puede perder hidrógeno ya sea del carbono 1, carbono 2 o carbono 3, pero es indiferente si lo pierde el carbono 1 o el carbono 3 porque queda exactamente igual, porque yo tendría que mirar la parte de la numeración de la cadena. En este caso tenemos cuando ha perdido el átomo de hidrógeno, tenemos CH3, CH2, CH2 cargado negativamente. Esa carga negativa es la que le permite unirse a la cadena principal. Entonces, en el caso de la nomenclatura, como es propano, como alcano, entonces como ya ha perdido el hidrógeno, entonces ahora me va a quedar como propil o propil. Cambio ano por il o hilo. Aquí lo podemos ver mucho más claro. Tenemos el metano con un solo átomo de carbono y sus 4 hidrógenos. Entonces, ese metano va a perder uno de sus hidrógenos, pero date cuenta, solamente va a perder el hidrógeno. El enlace como tal no se pierde. Entonces, cuando lo pierde, quedaría como C unido a 3 hidrógenos diferentes y dispuesto a formar un enlace. Entonces, si lo estamos mencionando de forma aislada, porque solamente lo estoy mostrando a él, en ese caso voy a cambiar el sufijo ano por el sufijo hilo. Pero si en vez de eso voy a unir ese metano que estaba ahí a una cadena carbonada, entonces voy a cambiar el sufijo ano por el sufijo il. Entonces ahora se va a llamar. Lo primero que debemos hacer es escoger la cadena continua que tenga el mayor número de átomos de carbonos posibles y adicional a eso que tenga el mayor número de sustituyentes. Por lo tanto, en este ejemplo, la cadena que tiene una numeración roja tiene 5 átomos de carbonos y la que tiene la numeración azul también coincide con 5 átomos de carbonos. Por lo tanto, cualquiera de las dos cadenas es factible. Lo cual me indica de que este grupo es mi grupo sustituyente o radical. Luego simplemente vamos a numerar la cadena, de tal manera de que se pueda encontrar el localizador más bajo para el sustituyente. Entonces, en la numeración que se encuentra en color azul, el sustituyente me queda en el carbono número 3 y en la que se encuentra en color amarillo, también se encuentra en el carbono número 3. Por lo tanto, puedo escoger cualquiera de las dos numeraciones para poder continuar con el trabajo. Identificado el sustituyente, ahora debemos nombrarlo. Como ese sustituyente tiene 2 átomos de carbonos, el prefijo para 2 átomos de carbono es et. Y como es un radical unido a una cadena carbonada, entonces voy a utilizar el sufijo il. Por lo tanto, sería etil. Para cada sustituyente debemos realizar el mismo ejercicio, buscar su localizador y nombrarlos. Pero en la organización del nombre debemos primero ubicar el localizador utilizando un guión como separador y luego el nombre del sustituyente, como en este caso 3-etil. Pero si existen varios sustituyentes iguales, debemos utilizar unos llamados prefijos de cantidad, que vienen siendo
di para cuando hay dos sustituyentes iguales, tri para cuando hay tres, tetra para cuando hay cuatro y así sucesivamente. Cuando ya tenemos todos los sustituyentes localizados y nombrados, debemos nombrar el alcano correspondiente de la cadena base o cadena madre, que en este caso tiene 5 átomos de carbono, por lo tanto el prefijo es pent y como es un alcano el sufijo es ano, entonces quedaría pentano. Teniendo entonces sustituyentes nombrados y alcano base nombrado, vamos a armar el rompecabezas. Ese rompecabezas debemos tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que vamos a ubicar son los sustituyentes y por último el nombre del alcano. ¿Cómo ubicamos los sustituyentes? Por orden alfabético, pero como en este caso solamente tenemos un solo sustituyente, es el primero que vamos a ubicar. Entonces quedaría 3-etil-pentano. Es así de simple, es así de fácil. Este ejercicio tiene mucho más nivel, por lo tanto presta atención y visualiza, trata de visualizar conmigo. Esta molécula, mejor dicho, este compuesto, esta estructura es mucho más compleja que las anteriores. Por lo tanto, siguiendo las reglas de la nomenclatura, lo primero que debemos hacer es escoger la cadena continua más larga y que contenga el mayor número de sustituyentes posibles. Por lo tanto, en esta primera cadena tiene 5 átomos de carbono. Esta otra tiene 7 átomos de carbono y esta tiene 8 átomos de carbono. Por lo tanto, me voy a quedar con la cadena continua más larga. Así que voy a escoger la que tiene 8 átomos de carbono. Luego, numeramos la cadena, como dice la regla. Por lo tanto, en esta primera numeración tengo sustituyentes en el carbono número 3. En el mismo carbono 3 tengo otro sustituyente, en el carbono 4 y en el carbono 5. La numeración número 2, que la hacemos de abajo hacia arriba, los sustituyentes nos quedarían en el carbono 4, en el carbono 5, en el carbono 6 y en el mismo carbono número 6. ¿Cómo hacemos para escoger la numeración correcta? Visualicemos. ¿Cuál de las dos numeraciones me dieron localizadores más bajos? ¿La numeración en amarillo o la numeración en rosado? En este caso, la numeración de color amarillo me está dando los localizadores más bajos. Por lo tanto, me voy a quedar con esa numeración. Quedando de la siguiente forma. Nos falta identificar los sustituyentes. Entonces, en el carbono número 3 tenemos unido un grupo metil porque solamente tiene un solo átomo de carbono. En el mismo carbono 3 tenemos otro grupo metil porque también tiene un solo átomo de carbono. En el carbono número 4 tenemos un grupo etil porque se tienen dos átomos de carbonos unidos mediante enlace en forma de línea. Y en el carbono número 5 tenemos otro metil. Eso quiere decir que tenemos en el carbono 3 un metil, en el carbono 3 otro metil, en el carbono 4 un etil y en el carbono número 5 otro metil. Si te das cuenta tenemos 3 grupos metil. Por lo tanto, como tenemos 3 grupos metil, podemos hacer lo mismo, el tipo factor común. ¿Sí ves? ¿Cuál es el factor común aquí? El metil. Entonces, ese grupo metil se encuentra en el carbono 3, cada localizador es para un metil. En el carbono número 3 tenemos un metil. En el carbono 3 tenemos otro metil. Y en el carbono 5 tenemos otro metil. Eso quiere decir que tenemos 3, 3, 5. Como son 3 metil, el prefijo para esa cantidad sería tri, trimetil. Pero como son 3, tri, debemos tener 3 localizadores. 3, 3 y 5, los cuales vamos a identificar en el nombre, pero vamos a utilizar un separador que será la coma. ¿Listo? Nombre del alcano. El alcano tiene 8 átomos de carbono, por lo tanto es el octano. Ahora, como esto es por orden alfabético, ¿quién va primero?
El que va primero es etil, porque E está antes que M, o no es así. Entonces, sería 4-etil-3,3,5- indicando de que hay 3, metil y por último el nombre del alcano, octano. ¿Cómo se llama el compuesto? 4-etil 3,3,5 octano. Lo bueno de las nomenclaturas es que nos permite hablar un mismo idioma. ¿En qué sentido? Al igual que en la química inorgánica, las fórmulas nosotros podemos traducirla a un nombre, podemos darle un nombre, pero cuando tenemos el nombre también podemos encontrar cuál es la fórmula de la cual estamos hablando. Lo mismo pasa en este tipo de compuestos. Podemos pasar de la fórmula al nombre y del nombre a la fórmula. ¿Cómo lo podemos hacer? Es muy fácil, es muy sencillo. Incluso es más sencillo que pasar de la fórmula al nombre. Vamos a ver cómo se hace. En estos casos, lo primero que vamos a mirar es el nombre completo. Aquí tenemos 3,3 dietil 4 metilheptano. Vamos a mirar el nombre del alcano, de la cadena base, la cadena madre. En este caso es el heptano. Eso quiere decir que tenemos 7 átomos de carbonos. Así que lo que vamos a hacer es dibujar 7 átomos de carbonos que van a estar unidos mediante enlace. Luego que tenemos esos 7 átomos de carbonos unidos mediante enlace, vamos a ubicar cada uno de los sustituyentes. En este caso, me dice que en el carbono 3 se encuentra un etil, así que voy a dibujar un etil en el carbono número 3. Ahí está. Y luego, en el mismo carbono 3 tengo otro etil, así que vamos a ubicar nuevamente otro etil en la parte de abajo. Y en el carbono número 4 me dicen que tengo un metil, un CH3. ¿Listo? Ya tenemos cada uno de los sustituyentes. Ahora, simplemente lo que vamos a hacer es colocar el número de hidrógenos para cada átomo de carbono, teniendo en cuenta de que debemos tener siempre 4 enlaces para cada átomo de carbono. Donde ya existen enlaces, lo que vamos a mirar es simplemente reducir, vamos a mirar cuántos enlaces tiene y los que le hacen falta los rellenamos con hidrógenos. En el primero ya tiene un enlace, carbono 1 ya tiene un enlace, por lo tanto voy a colocar 3 hidrógenos para completar 4. En el carbono número 2 tiene 2 enlaces, así que colocamos 2 hidrógenos para rellenar. En el carbono número 3 ya tiene 4 enlaces, por lo tanto no voy a colocar hidrógenos. En el carbono 4 ya tiene 3 enlaces, por lo tanto voy a colocar un solo hidrógeno para completar los 4 y así sucesivamente. Si te das cuenta es mucho más sencillo que el ejercicio anterior. Pero ahora te voy a mostrar una forma mucho más sencilla de poder realizar este tipo de ejercicios. ¿Cómo se hace? Se hace a través de líneas. Cada línea me va a simbolizar un enlace y cada extremo me va a simbolizar el átomo de carbono con sus hidrógenos respectivos, los cuales no voy a dibujar. Por lo tanto, si el compuesto me dice que tiene 7 átomos de carbono, la cadena principal, voy a dibujar una línea en zigzag como se muestra a continuación hasta completar 7 puntos. Como ves, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cada punto me simboliza el átomo de carbono con sus respectivos hidrógenos. ¿Ok? Simplemente debo estar pendiente de que cada átomo de carbono debe completar 4 enlaces, los cuales no voy a dibujar. Luego, en el carbono 3 me dice que tiene un etil y también me dice que tiene otro etil. Así que primero voy a dibujar un etil. ¿Cómo lo voy a dibujar? Voy a subir 1, 2. Hago 2 líneas continuas en forma de zigzag. Y lo mismo voy a hacer en la parte de abajo para completar el otro etil. 1, 2. Luego me dice que en el carbono 4 tiene un metil, así que voy a dibujar una sola línea. Como te puedes dar cuenta, en el carbono número 3 dibujé un etil con línea gruesa y otro con línea discontinua. ¿Qué significa eso? La línea gruesa me simboliza que puede estar delante de la estructura y la línea discontinua me puede simbolizar que está hacia atrás. ¿Qué quiero decir con esto? De que no podemos mirar siempre las estructuras como si fuera algo plano.
siempre debemos mirar de que ellas deben irse reorganizando en una forma de que podamos mirarlo de tipo 3D, si quieres decirlo así. Algo que va en 3 dimensiones, porque ella se reorganiza. Pero si te das cuenta, es mucho más sencillo que la estructura anterior, la que mostramos en el ejercicio anterior, y adicional a eso no nos enredamos con los hidrógenos, con los carbonos, y nos queda mucho más fácil de realizar. Y lo clave de esto es que nos permite realizar estructuras muy grandes. Es más, en los libros de texto o en las páginas de internet que logres revisar y donde hay moléculas muy complejas, te darás cuenta que no utilizan los carbonos, simplemente te muestran estructuras en formas de líneas. Comprendo que la temática es muy extensa, así que te invito a que revises este video varias veces, cuantas veces sea necesario. Es más, te dejaré al final unos pequeños enlaces en los cuales puedes ampliar parte de esta información. Esa es tu tarea. Así que a estudiar. Nos vemos pronto.